Bienvenido, qué bien que viniste. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Este es tu lugar. Dame 10 más. Muy bien, aquí estoy negociando minutos. ¿Hay cena? Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, amada familia, amados hermanos. No sé si ya tenemos, ahí está. Hoy vamos a hablar de una acción, una recomendación y un mandato de parte de Dios. Y se resume en esta palabra que ustedes ven aquí adelante en pantalla. Y dice conmigo todos, 2, 3: acuérdate. Acuérdate. No sé si usted recuerda la anterior, a modo de acordarse. Recuerda la prédica del anterior domingo en el primer turno. Siguiente, por favor. La prédica del anterior domingo en el primer turno fue dada por nuestra pastora América. Y dijo que Dios le probó con el dicho de su boca. O sea, el dicho de su boca le probó. Así titulaba la prédica de la anterior semana. Siguiente, por favor, un clic más. Parece que se ha colgado la computadora. Hágame un clic, por favor. Amén, ahí está. Usted recuerda que hablamos acerca de José. Sí, hemos hablado acerca de José, ¿verdad? Y quiero comenzar con esta escena en la cual usted está viendo a José en el medio, a su izquierda el copero y a la derecha el panadero. ¿Y quiénes serán estos personajes, no? Aquellos que han leído la historia de José se acuerdan un poco de quién es el copero y quién es el panadero, pero vamos a leer para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Génesis capítulo 40, verso 1 adelante, en la versión Reina Valera contemporánea, dice así: después de esto sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y este se enojó contra sus dos oficiales, es decir, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la cárcel donde José estaba preso, es decir, en la cárcel del capitán de la guardia. Versículo 4: el capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos y él les servía. Y ellos estuvieron en la prisión muchos días. Allí, en la prisión, en una misma noche, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Versículo 6: cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón que estaban presos como él en la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Verso 8: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo: ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora. Verso 9: entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo: en mi sueño veía yo una vid delante de mí. Verso 10: en la vid había 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Versículo 11: yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa, y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto, y tú le darás la copa al faraón en la mano, como solías hacerlo
cuando eras su copero. Wow, qué interpretación, ¿no? Hasta elegante le salió a José. Versículo 14. Mire, así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión. ¿Sabía usted que hasta ese momento José ya tenía 11 años de haber sido separado de su padre? 11 años. Primero vendido como esclavo, ¿se acuerda? Lo compró Potifar, ¿sí? Estuvo con él, fue su siervo, fue difamado por su esposa y se quedó encerrado en la cárcel. Y estuvo mucho tiempo ahí, 11 años, y hasta ese momento cuando José está hablando con estos dos personajes. Y al primero, al copero, le está diciendo esta interpretación. Verso 15: porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos, y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en esta cárcel. Soy inocente, soy de los hebreos. Me han secuestrado y me han traído a esta cárcel, y yo no he hecho nada para estar aquí. Lo dijo, pero yo quiero que noten sus palabras, su angustia, su reclamo, su queja, ¿sí? Por haber sido tratado injustamente. Sigamos leyendo, verso 21, vamos a saltarlos del 15 al 21. Al jefe de los coperos, porque entre el 15 y el 21, del versículo 15 y el 21, José también le da la interpretación al panadero. Pero sucede que al panadero le dicen: 3 días te van a quitar la cabeza. Te van a quitar la cabeza. Y el verso 21 dice: al jefe de los coperos, del sueño que acabamos de hablar, le hizo volver a su puesto. Y este daba al faraón la copa en su mano, pero al jefe de los panaderos lo mandó a la horca, conforme a la interpretación que José les había hecho. Y el 23, leamos todos juntos, 2, 3. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. Wow. Imagínense, 11 años. José había sido tratado injustamente, llegó a la cárcel, fue el mayor de los de la cárcel que servía a los demás prisioneros. Dios le dio una interpretación certera, pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse, se olvidó de José. ¿Cómo se habrá sentido José? De decepcionado. ¿Cómo se habrá sentido José en ese momento? Pero esa es parte de la prédica que ha compartido nuestra pastora América. Pero lo que yo quiero que se acuerde ahora son 3 cosas. La primera, José hace una obra para que los dos puedan tener su interpretación, y después de darles la interpretación, le pide al copero que se acuerde de José cuando recibe el beneficio, que le hable a Faraón para que José pueda salir de esa prisión. Pero José no lo hace. ¿Qué significa? Siguiente, por favor. ¿Qué significará la palabra acordarse? Es muy importante esas definiciones que vamos a leer a continuación. Siguiente, por favor. Acordarse viene del término sacar. En el Antiguo Testamento, del hebreo sacar, que significa propiamente marcar. Solamente voy a leer lo que está resaltado. Propiamente marcar. Donde yo hiciere que esté la memoria, o sea, donde ponga la marca, una marca, como cuando quieres leer un libro y quieres saber dónde te has quedado en ese libro, colocas una marquita, ¿verdad? A veces yo generalmente doblo la punta de la hojita si no tengo un separador, y si tienes separador colocas la marca en el lugar, ¿sí? Donde quieres tener la memoria. Traer a la memoria. En el Nuevo Testamento viene del término mnemoneuo,
que significa ejercer memoria. Y mire, la segunda parte dice por implicación castigar. Bien raro que signifique castigar. Siguiente, por favor. ¿Por qué podría significar castigar? ¿Por qué el Strong, o sea, lo que acabamos de leer, el diccionario, menciona por implicación castigar? Lea conmigo eso, por favor. Dice, no significa que la palabra mnemoneuo tenga significado principal de castigar. Su significado básico es recordar, traer a la memoria, tener presente. La expresión por implicación castigar surge porque en la mentalidad bíblica, escuche esto porque es la parte más importante, en la mentalidad bíblica, especialmente en el hebreo subyacente, recordar algo puede implicar actuar en consecuencia. Por eso José le dijo al jefe de los coperos: acuérdate de mí cuando hayas sido restituido delante de Faraón. No era solamente para que el jefe de los coperos diga, me acuerdo de José, qué lindo, y siga su vida. No, acuérdate de mí era para que el jefe de los coperos haga algo por José. ¿Se da cuenta? Haga algo. Acordarse significa hacer algo en el lenguaje bíblico, hacer algo en consecuencia. Siguiente, por favor. En otras palabras, recordar. Primero viene recordar, tener presente y entonces actuar conforme a lo recordado. Recuerdas significa traes lo que ha pasado, lo que ya fue en el pasado, lo traes al presente, lo haces presente y con eso actúas. ¿Me dejo entender? Traes al presente algo, una memoria, un dicho, un suceso, lo traes al presente, eso es recordar, y con eso que has recordado actúas, haces algo. Eso es recordar en el lenguaje bíblico. Si lo recordado es una promesa, la acción puede ser bendecir, por ejemplo. Bendecir a una persona, porque has recordado que esa persona tiene una promesa. Esa persona va a ser el presidente de la nación. Entonces tú bendices, yo bendigo a esta persona porque será el presidente, ¿no? O sea, estás haciendo algo porque estás recordando una promesa, por ejemplo. Pero si estás recordando una falta, si estás recordando una ofensa, entonces la acción puede ser disciplina o castigo, ¿no? Entonces ahí viene el tema de que viene, o sea, de que hay una acción, en este caso castigar, ¿no? Si fuese una falta o puede ser algo, un mal suceso, entonces hay una disciplina o un castigo. Génesis capítulo 8. Miren lo que acabamos de explicar leyendo de parte de Dios. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban con él, que estaban en el arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento y las aguas disminuyeron. Dios no significa que Dios se haya olvidado, sino que Dios trae una determinación pasada al presente y dice: Noé tiene mi promesa. Noé tiene mi promesa. Entonces ha llegado el tiempo. ¿Se da cuenta? Ha llegado el tiempo de que se cumpla esa promesa. Pasaron 150 días en el arca, dice la Biblia, con las aguas que estaban en toda la tierra, 150 días. Y entonces, cuando fue el tiempo perfecto, Dios trajo esa promesa de Noé al presente. ¿Y qué hizo? Hizo pasar sobre la tierra un viento y las aguas disminuyeron. Se vuelve a repetir. Hay una determinación pasada, la trae al presente, significa acordarse. Porque Dios no se olvida de nada. Dios es perfecto, ¿verdad? Dios es perfecto, Él no puede olvidarse, Él no se olvida, es perfecto. Pero el lenguaje bíblico, vuelvo a decir, que acordarse es traer algo del pasado al presente y hacer algo en consecuencia. En este caso, Dios se acordó de lo que había determinado, de la promesa que le había dado a Noé,
y su acción fue soplar un viento y que las aguas comiencen a disminuir. Otro ejemplo, Jeremías capítulo 14, versículo 10, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Mire, se acordará de su maldad, de todo lo que hicieron, de todo lo que hicieron en el pasado, de lo que no se arrepintieron. Lo trae al presente y entonces da un veredicto, da una sanción. Y eso implica ¿en qué? Castigará sus pecados. ¿Se da cuenta? Entonces no se olvide, recordar es traer algo del pasado al presente y hacer algo en consecuencia. Ese es el lenguaje bíblico de acordarse, de recordar. También en el siguiente, recordando un poco lo que acabamos de ver en diapositivas antes, acordarse también significa marcar. Hemos dicho colocar una marca, un sello, algo que nos haga recordar. ¿Recuerdan ustedes cuando éramos chicos, nuestros papás nos colocaban un hilito rojo, ¿no?, en nuestra muñeca para que nos acordemos de algo? O algunos decían para que no se amartelen, no sé qué, para que no se acuerden de sus papás. Cuando el papá se iba, le colocaban para que, o sea, era una señal para que el niño o la niña pueda ver y acordarse. Me acuerdo también de mi esposa. Ella tenía problemas en distinguir su izquierda de su derecha. Entonces, ¿cuál era tu señal, hija? Un lunarcito en su mano derecha, ¿no ve? Ella veía su lunar, esta es mi derecha, ¿no? Entonces, las marcas siempre nos han ayudado a acordarnos, ¿sí? Cuando hay nieve y viento, es el invierno, ¿no? Cuando las flores ya han comenzado a surgir, es la primavera. Hay señales también de las estaciones, por ejemplo. Siguiente, por favor. ¿Qué son las filacterias? ¿Alguien recuerda este término bíblico? Filacterias, ¿alguien le suena, por ejemplo, por lo menos algo? ¿Qué son las filacterias? Siguiente. Mire, estos son las filacterias. Las filacterias eran pequeñas cajas de cuero que los judíos observantes ataban en el brazo y en la frente durante la oración. En hebreo se llaman tefilín. Siguiente. ¿Qué contienen estos tefilín? Dentro de las filacterias hay pequeños pergaminos escritos a mano, con pasajes como Deuteronomio 6, 4 al 9, que es el Shema. Acuérdate, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, uno es. Acuérdate, mire esa palabra, de mandato supremo de Dios. Acuérdate. Deuteronomio 11, 3 al 21, Éxodo 3, etcétera. Todos estos textos enfatizan recordar a Dios y entonces hacer algo. ¿Qué cosa? Obedecer sus mandamientos y transmitirlos a sus hijos. Acordarse siempre en el lenguaje bíblico es hacer algo. Hacer algo. La práctica se basa en varios mandamientos del Pentateuco. Una de ellas la dice: y las atarás, Dios le dijo, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos lo tomaron literal, ¿no? Se pusieron algo en la mano y se pusieron algo delante de sus ojos. Yo no lo hubiera pensado así, pero ellos lo hicieron tal cual. Así que cuando usted vea a un judío con una caja aquí delante de sus ojos, tiene que saber que dentro están pergaminos donde están todos esos versículos y tiene que acordarse y repetirlos y repetirlos. Siguiente, un ejemplo más. Mire esa imagen. ¿Qué le evoca esa imagen? ¿Alguien recuerda? Correcto. Ahí está a nuestra izquierda
¿no? En la esquina de la izquierda Jacob y en la derecha el ángel de Jehová. Dice que pelearon, tuvieron una noche de lucha. Siguiente, Génesis 32. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Wow. Mire qué dice. Y cuando el varón vio que no podía con él, esto me causa mucha intriga porque un ángel es mucho más fuerte que un hombre. Mucho más fuerte que un hombre. En algunos casos personas dicen que son como 10 veces más fuerte incluso que un ser humano normal. Pero el ángel no pudo con Jacob. ¿Sabe por qué? Porque mientras Jacob luchaba, Dios le decía al ángel: tú vas a poder, tú vas a tener fuerza hasta este punto donde Jacob está a su límite. Y Jacob yo lo voy a probar para que él pueda vencer. ¿Me entiende? Porque si Jacob se hubiera dejado vencer, no era porque el ángel era más fuerte, porque de hecho lo era. Si Jacob se hubiera dejado vencer, era porque Jacob se hubiera rendido. Y Jacob no se rindió. No se rindió. Pero fuera de eso, ¿qué más dice? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Qué necesidad tenía de descoyuntarle el muslo a Jacob? Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Toda la noche luchó. Siguiente. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. A partir de ahí Jacob cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Mire que esta señal, esta marca que Dios le puso a Jacob, con la cual cojeaba, le recordó a Jacob el día que cambió de nombre. Amén. Que cambió su naturaleza. ¿Usted recuerda el día en que usted conoció a Jesucristo? Tendría que ser el mejor día de nuestras vidas. El día en que hemos cambiado de nombre, literalmente. Nuestra naturaleza ha cambiado. De ser extraños, hemos pasado a ser hijos. ¿Alguien recuerda ese día? Levante su mano. Dios nos pone marcas, hermano. Dios nos pone marcas. En el caso nuestro, en la familia, la marca nuestra fue la partida de mi suegra. Hace 26 años, mire, estamos en 2026, el año 2000 partió mi suegra a la presencia del Señor, y gracias a esa partida que marcó toda la familia, todos conocemos a Jesucristo. Amén. Gracias a esa marca. Y también recuerdo en este momento un día en el cual el Señor me puso una pequeña marquita para hacerme recuerdo que me había salvado la vida. En una ocasión, cuando yo tenía como 18 años más o menos, salí de mi casa despistado, pensando no sé en qué cosas. Fui a comprar comida para mis pececitos, caminaba por la calle así sin rumbo, digamos. Y en un momento, cuando ya había yo comprado la bolsita de la comida para mis peces, era como si hubiese topado con un vidrio, como que a veces se choca uno con un vidrio, ¿no? Se da un golpe. Así parecía que hubiese un vidrio que me hubiera frenado, y solamente escuché el freno del vehículo que me pasó por toda esta parte. Yo lo sentí literalmente, todo mi vientre. Sentí que pasó así y que se pasó hasta allá, y yo estaba intacto. Solamente en esta parte de mi dedo tenía un pequeño rasguño que podía haber sido mi vida. ¿Se da cuenta? Una pequeña marca para darnos cuenta de que siempre estamos en la mano de papá, de que Él nunca nos va a dejar. ¿Puede dar un aplauso por eso al Señor? Tengo 15 minutos y 55 segundos. Gracias, mi hermanito amado. Un hito más, siguiente. Un hito más.
Deuteronomio capítulo 8. Mire qué dice, lea conmigo, 2, 3. Y te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte, para ponerte a prueba, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de cumplir o no sus mandamientos. Versículo 3. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Mire que nuestro Dios es maravilloso. Versículo 5. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. En este momento recuerda tú, mi hermano, cuánto tiempo estás en el camino del Señor. ¿Meses? ¿Días? Alguno tal vez recién se ha convertido la semana pasada. Tal vez alguno todavía no conoce al Señor incluso. Pero puede que haya muchos que tengan años en el Señor. Voy a hacer una pequeña encuesta. Si puede usted levantar la mano si tiene más de 20 años en el camino del Señor. Levante la mano, pero bien en alto para que yo pueda ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, más o menos unos 10 a 12 personas. Más de 20 años, ¿no es cierto? Levante la mano si usted tiene entre 10 y 20 años. Entre 10 y 20 años en el camino del Señor. Más o menos unas 8 o 9 personas. No, unas 12 también. Y levante la mano si usted tiene entre 5 y 10 años en el camino del Señor. Vamos, levántela. 5 y 10 años en el camino del Señor. Menos de 5 años, me imagino que es el resto, ¿no? Menos de 5 años. O sea que estamos casi iguales. En todos estos estamos bien distribuidos. ¿Por qué? ¿Por qué les he hecho levantar la mano? Porque este tema de acordarse tiene técnicas. El día de ayer estábamos reunidos en una mesa porque era el día del pastor. ¿Alguien se acordó del día del pastor? El día de ayer era el día del pastor, así como es día del maestro, también es día del pastor. ¿Sí? Estábamos reunidos acá alrededor de la mesa todos los pastores con una televisión, con el Zoom y los demás pastores Rocafiel de Bolivia. Y en medio de esta reunión yo conversaba con mi pastor América y le decía: ¿sabes? Tengo en mi trabajo una compañera que se sabe todos los cumpleaños de unas 30 personas de ahí de la sala. Increíble. Y la pastora América me dice: yo también tengo esa virtud, esa característica. ¿Y cómo lo haces? Solamente para acordarme una fecha de un cumpleaños, la relaciono con otra. La relaciono con otra fecha. No sé si Ame está aquí. No está, ¿no? Está en el servicio. Pero ella me dijo, por ejemplo, sé que el cumpleaños de tal persona es en feriado porque Hernán también es en feriado, y entonces su cumpleaños cae, por decirle, el 16 de julio. Sí, y sí, verdaderamente. Y me ha dicho mi cumpleaños, me ha dicho el cumpleaños de mi esposa, ese momento de todos los que estábamos en la mesa, y no falló ni una. No falló ni una. ¿Sabe qué se llama eso? Memoria asociativa. Cuando nosotros recordamos, cuando nosotros evocamos a un evento, podemos asociarlo con otro. Por ejemplo, alguien ha tenido el hecho de recordar un evento del pasado por sentir un olor. ¿Sí? ¿Le pasa? Recordamos, sentimos el olor y clarito volvemos a vivir una escena. ¿Sí? Alguien ha escuchado una canción, puede ser secular, no hay problema. Ha escuchado la canción y ha recordado ese momento en su infancia, incluso lo que sintió en ese día. ¿Lo recordó? ¿Sí?
Nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer recuerdo a aquellos que tienen más de 15 años. He pedido a mis hermanitos que me acerquen la guitarra y quiero mostrarles mi cancionero. Mire, este cancionero que tengo aquí es mi primer cancionero. Cuando me he convertido y he comenzado a aprender la guitarra y me deleitaba en el Señor. A ver si alguno se acuerda de estos temas. Solamente para que se acuerde alguno. Esta, por ejemplo, cantaba mi esposa y era el boom del momento. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Ahora voy a subir. Conmigo cante. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Se ha hecho recuerdo. Un aplauso al Señor. ¿Se ha recordado? ¿Le ha recordado algo estos temas? Mire que hay hartísimos temas. Estos días que hice fila, que tuve que dormir unas 5 noches para cargar la gasolina, estaba con mi guitarra y mi cancionero hasta las lágrimas, hermano. Hasta las lágrimas estuve cantando estos temas tan sencillos, tan simples y tan profundos, porque me recordaron mi infancia espiritual. ¿Usted puede recordar algo que le evoque aquello? Es justamente lo que viene a continuación. Mire esta imagen. Siguiente, por favor. Mire esa imagen gloriosa. Una gran ciudad. ¿Sabe qué ciudad es esa? Siguiente, un clic. Es Éfeso. Éfeso. Siguiente, un clic más, por favor. De acuerdo al diccionario bíblico de Douglas y Merrill Tinney, Éfeso significa deseable. Y justamente Éfeso era un puerto orgulloso, rico y activo, rival incluso de Alejandría
y Antioquía de Siria, o sea, de las ciudades más prominentes, centros comerciales, ¿sí?, de toda la región. Así era Éfeso. Y en Apocalipsis capítulo 2 verso 1, siguiente por favor, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, la Biblia dice que son los 7 ángeles que tienen los mensajes para la iglesia, y los candeleros dice que son las 7 iglesias mismas. O sea que aquí está diciendo el que tiene el mensaje para la iglesia y que camina en medio de la iglesia, que está en medio de la iglesia y conoce nuestras vidas. Ese está hablando. Quiero darle con eso la solemnidad de este mensaje. Y dice así: yo, dice Jesús, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pues así eran nuestras obras al principio. Recuerdo cuando yo era de meses espiritualmente, teníamos vigilias todos los días viernes. Incluso llegué a escaparme de mi casa para ir a la vigilia en la noche, porque mis papás no querían darme permiso y tenía que cantar. Entonces me escapaba y estábamos ahí hasta las 6 de la mañana. Milagros de Dios vi en medio de esas vigilias. Arduo trabajo y paciencia. Recuerdo en aquella congregación era muy estricta, e incluso se puede ver esto, y no puede soportar a los malos. Se denunciaban falsas doctrinas, había mucho celo de la palabra del Señor. Esto es una palabra para mí, pero yo estoy seguro que también de alguna forma te está tocando, para que tú puedas recordar de estas cosas que tal vez has vivido. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El Señor me hace recuerdo cómo se ha construido este lugar, cómo se ha construido estos cimientos, cómo se predicaba antes en este lugar con una carpa cuando solamente era un garaje, cómo los hermanos han trabajado duramente. Miren ahora lo que tenemos. Miren qué maravilloso este lugar. Mira tu vida también en este momento. ¿No eres como Éfeso? Deseable, o sea, algo que todos quisieran tenerlo. Realmente algo maravilloso. Pero siguiente por favor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es un reclamo de lo más profundo del corazón de nuestro Padre. Tengo contra ti, tengo una cosa contra ti, tengo algo en contra de tu vida, que has dejado tu primer amor. Y cuando dice primer amor, no está hablando de cronología, aquel que tenías en el mismo momento de convertirte, no, sino primer amor significa el preeminente, el amor con el cual tú más le has amado a Dios en todo el tiempo que te has convertido. ¿Cuándo fue ese tiempo? ¿Cuándo fue el momento, ese tiempo en el cual tú amaste a Dios, pero realmente estabas en el top de tu estado espiritual? Ese es el primer amor. Ese es el primer amor, la preeminencia para Dios. Y el Señor dice: has dejado tu primer amor. Por tanto, versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Espero que con estas notas que he tocado, a algunos tal vez les he hecho recuerdo. Pero el Señor hoy quiere recordarnos a todos de dónde hemos caído, de cuando nosotros estábamos totalmente enamorados, podíamos amanecernos. Sé que los años no pasan en vano y nos pasan facturas poco a poco, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que el hombre sabio es fuerte.
Amén. Así que no hay ninguna justificación. Cuando nosotros estamos enamorados de Cristo, podemos ver incluso a ese apóstol Pablo en medio de la cárcel, gozoso y alegre en los últimos días de su vida, consolando a los que estaban libres fuera de la cárcel. Porque para el Señor no hay edad. Amén. La Biblia dice que los que estamos en Cristo, como las águilas, podemos rejuvenecernos. Amén. Podemos, hasta los jóvenes, den un aplauso al Señor. Flaquean, se caen, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, levantan las alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan, no se fatigan. Podemos hacerlo todo, pero tenemos que amar y volver a nuestro primer amor. Amén. Recuerda de dónde has caído, número 1. Segundo, ¿qué hemos dicho que es recordar? Hacer, ¿no es cierto? Pero para hacer, después de recordar, hay una cosa más: arrepentirse. Arrepentimiento viene del término metanoia, que significa cambio de mente, cambio total de mente. Ya no pienses que tu actitud actual sea la correcta, no. Cambia de mente, dice, piensa que lo que Dios quiere es tus obras, esas obras de arduo trabajo, de paciencia, de fe. Y haz las primeras obras, porque si no lo haces, ¿qué dice? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ya no serás más luz, porque un candelero está puesto para dar luz. Pero si nosotros no nos arrepentimos, ya no seremos más luz. Seremos como las tinieblas. Ya nuestro ojo ya no nos dará luz, porque el Señor lo dijo. Amén. Este es un mensaje para que tú te acuerdes del momento en que más has amado a Cristo y vuelvas a amarlo así. Vuelvas a amarlo así. Sabes, no hay escapatoria. No hay donde puedas escaparte del Señor. Él te va a recordar una y otra vez de dónde has caído. Y Él te está recordando en este mismo día de dónde has caído. Y hazlo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero hay algo, versículo siguiente por favor. Pero tienes, dice, esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y esto es importante. ¿Qué cosa es lo que Dios aborrece? La transigencia moral, permitir fornicación y la participación en rituales paganos. Estaban diluyendo el llamado a la santidad y a la separación del mundo. Eso Dios aborrece, que nosotros seamos transigentes moralmente. Aborrece, iglesia. Otra cosa que Dios aborrece: la perversión de la libertad. Interpretaron erróneamente la libertad cristiana, posiblemente malentendiendo las enseñanzas de Pablo sobre la ley y la gracia, para justificar una vida de indulgencia y desenfreno. Dios aborrece, amada iglesia, que nosotros seamos libertinos con el pretexto de la gracia, con el pretexto de que todo me es lícito. Dios lo aborrece. Si tú aborreces también esto, entonces Dios dice: tengo esto a favor tuyo. ¿Te das cuenta? Un aplauso al Señor. Y una tercera cosa: la jerarquización opresiva. Algunos estudiosos sugieren que el nombre de los nicolaítas deriva de conquistar al pueblo, sugiriendo que la doctrina de los nicolaítas también implicaba el establecimiento de una jerarquía que dominaba al pueblo. El hecho de que nosotros querramos enseñorearnos de alguien es algo que Dios aborrece. Amén. Si tú crees que por ser líder, ser pastor, ser lo que sea, puedes enseñorearte de otra persona, es algo que Dios aborrece. Amén. Pero si tú amas a tu prójimo, lo cuidas y das el ejemplo de tu servicio, de tu liderazgo con tu servicio, entonces tienes eso a tu favor de parte de Dios. Amén. Siguiente, para terminar. Siguiente por favor. Ay. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere quedarse en el lugar donde está, y si se arrepiente y hace las primeras obras,
entonces habrás vencido. ¿Qué hará? Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Oh Señor, dígale conmigo: Padre, gracias. Gracias por este mensaje, esta palabra que me hace recuerdo, que me trae a la memoria los primeros momentos o esos años de servicio arduo, de paciencia, de amor inquebrantable, Señor, de pruebas, pero de victorias, de sanidades, de milagros, de prodigios. Pero tú no has cambiado, tú sigues siendo un Dios de milagros, Señor. Tú sigues siendo un Dios de prodigios, de sanidades, de milagros. Y yo quiero volver a ese primer amor, Padre. Yo quiero volver a ese primer amor. Recuérdame, Padre. Recuerda de dónde he caído, Señor. Recuérdame de dónde me he caído, Padre. Quiero arrepentirme en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Ayúdame, Señor. He encontrado a un hombre